nuestro invitado. Él es el doctor Benito Sánchez Llamas, oncólogo médico. También viene preparado con su café. Así es. ¿O no es cierto, doctor Claro que Benito? sí. Muy buenos días Tan a todos. rico, ¿verdad? Muy rico. No, qué manjar de los dioses. Bendito sea Dios, ese muchacho que vio que las cabras o quien sea que se volvían locas a la hora de estar masticando el grano de café. Que qué bárbaro, no. No hay otro de los placeres en bebidas en donde no pierdas la conciencia, porque bueno, pues también hay que ver que los chupes son muy ricos, ¿no? Pero al rato pierde uno la conciencia, como sería ingerir una riquisísima y deliciosa taza de café. Hoy tenemos un tema interesantísimo, el ABC de lo que es, más que el cáncer, los quimioterapéuticos, o hablábamos del cáncer. Del cáncer. Del cáncer. ¿Cómo cáncer, surge? ¿Cómo nace? Esa es la pregunta que siempre nos hacen a nosotros los médicos. Pero ¿y por qué? ¿Por qué me tocó? Y bueno, pues ahí está la pregunta de los 64,000. Este ABC de lo que es el cáncer es el tema del día de hoy con nuestro invitado, el doctor Benito Sánchez Llamas. Él es médico oncólogo. O sea, es especialista en este tema, pero también hoy es día de... La información más novedosa en el mundo de la medicina la encuentras aquí. Avances médicos. La ciencia médica, ese es algo increíble, fíjense bien. Estamos diseñados los humanos para caminar, hacer ejercicio, acumular un poco de grasa, un poco, nada más para esas travesías cuando éramos nómadas y entonces íbamos en busca de la chuleta. Estamos diseñados para eso, para caminar sin tener un exceso de peso, de tal manera que los homínidos, los primeros homínidos, o sea, los primeros humanoides, pues medían aproximadamente 1,55 el varón y más pequeña la mujer. Y su peso no podía exceder los 50-55 kilos. Y para eso se diseñaron las rodillas, las rótulas, que es ese huesito que coordina los movimientos de las rodillas, y los ligamentos que sostienen y que dan movilidad a estas rodillas. Ah, pero desde el momento en que la chuleta llega a nuestra casa en menos de 30 minutos a la hora de mandarla a llamar a la chuleta, que ya no tiene nada de chuleta, sino de que es, pues sí, muy ricos, mucho carbohidrato, entonces entramos en eso del sobrepeso y vamos acumulando kilos de más. Y entonces las rodillas, hoy el humano ha ido creciendo más y más y más. Hoy la estatura promedio, nada más para que se den una idea del mexicano, es 10 centímetros más que hace más de 30 años, hace unos 40 años. Hoy la estatura promedio del hombre mexicano es de 1,70, cuando hace 30 años era 1,60. Y en esta forma nuestras rodillas están diseñadas para soportar un tipo de peso. Pero hoy un hombre que debería de pesar 70 kilos, de pronto pesa 100, 120 kilos, claro que todo lo resiente. Y entre ellos los cartílagos y los meniscos de lo que está compuesta nuestra rodilla. Bueno, como ya vimos que no van a bajar de peso las personas, entonces los expertos se han dedicado a ver cómo sustituyen estos tejidos que, bueno, se dañan a la hora de tener este sobrepeso. Entonces, se están desarrollando biofibras para regenerar los cartílagos, el cartílago y los meniscos, el cartílago de lo que es las rodillas y los meniscos, y se pueden utilizar como implantes. Están hechos a base de polímeros que son biocompatibles. Imagínense a lo que estamos llegando en cuanto a tecnología. Claro, de nuevo, el ideal sería bajar de peso, además de que te vas a ahorrar dinero, pero sea por Dios, como dicen, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y esto lo están logrando el doctor Domingo Rangel Miranda,
técnico académico responsable del laboratorio de instrumentación allá en lo que es la Ciudad de México, en la UNAM. Recuerden que dentro de las rodillas se ubican estos meniscos, trozos de cartílago fibroso que amortiguan y lubrican las articulaciones, además de limitar que se salga de más. ¿Cómo? ¿Tenemos que irnos al bisturizazo? Bueno, vámonos al bisturizazo. Hoy con nosotros el doctor Benito Sánchez Llamas. Él es oncólogo, el ABC de la oncología. ¡Vámonos! Programa quiero vivir. Decía alguien, de pronto me dan ganas de irme a la China poblana. Pero luego me acuerdo de cuántos he mandado allá. Gente que no deseo volver a ver en mi vida. Y entonces digo, no, mejor me quedo aquí a trabajar. Bueno, pues hoy con nosotros el doctor Benito Sánchez hablando del ABC del cáncer. Y una de las primeras preguntas que te quiero hacer, doctor Benito, que tú eres experto en este tema, es que tenemos la idea, tú me dirás, tenemos la idea de que el cáncer es de los últimos 100 o 200 años, que antes se morían de infecciones y no alcanzaban a desarrollar cáncer, o que no había, no nos habíamos comido tanto la naturaleza como para que la naturaleza, en un afán vengativo, nos regrese las enfermedades como el cáncer. ¿Qué tal me vi como político, no? Sí, muy bien. No, bueno, esto es totalmente erróneo. La realidad es que el cáncer es tan antiguo como la misma raza humana. Existe evidencia en el papiro de Ebers, que data más o menos de 1400, 1500 años antes de Cristo. Ahí ya existe evidencia de algunos tumores óseos, incluso tumores en la mama. Por lo tanto, bueno, el cáncer se conocía desde las culturas milenarias. Sin embargo, en esa época, bueno, todas estas enfermedades se atribuían siempre a castigos de los dioses, ¿no? Fue hasta el año más o menos 400 antes de Cristo en que Hipócrates es el primero en atribuirle una causa natural al cáncer. Y él, bueno, en ese momento, él hablaba de los humores del cuerpo, hablaba de una bilis amarilla, una bilis negra y una bilis roja, y él decía que cuando había un imbalance en estos humores del cuerpo, entonces se producía un estado que él llamó melancolía, que hoy sabemos que es el estado conocido como caquexia, que es como el estado final que consume a los pacientes con estas enfermedades, ¿no? Pero fue hasta esa época en que él ya deja de atribuir a los dioses esta enfermedad y dice, hay causas directas que pueden desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, bueno, la oncología como tal moderna inicia más o menos en el siglo XVIII, en donde ya se determinan los primeros factores carcinógenos capaces pues de desarrollar una enfermedad de esta naturaleza, ¿no? Pero es una enfermedad milenaria. Fíjense, este detalle, porque luego como que tenemos ideas equivocadas acerca de que antes no y hoy sí. Ahora, otra de las preguntas que te quiero hacer y que yo me acuerdo en mis clases de embriología, o ya no me acuerdo cuál clase, la verdad. Como las apendicitis, nada tienen que ver con esto. Entonces, yo me acuerdo que había una programación de las células de tal manera que tenemos un detector de calidad. Y cuando una célula no tiene una buena calidad, la misma célula tenía como un chip o una señal de autodestrucción, algo que se llama apoptosis. Así es. Platícanos un poquito de cómo nuestro organismo está tan bien hechecito que cuando surge algo que no es correcto, él trata de corregirlo. Bueno, sí, la verdad es que el conocimiento de la oncología es gracias al conocimiento de la célula primero normal y después la célula tumoral. El cáncer, como definición, es el crecimiento acelerado de células que se han transformado, pero que tuvieron origen en una célula normal. Este proceso de transformación se llama carcinogénesis. Es decir, que para que una célula se transforme, necesita que su origen sea una célula normal. De manera
digamos que equilibrada en el organismo. Si una célula tiene una alteración, tiene mecanismos reguladores que son extraordinariamente precisos. Entonces se detiene el crecimiento de la célula, sus propios factores de detención tratan de ver si pueden solucionar este problema. Si se puede solucionar el problema, vuelven a meter a esta célula a su estado de reproducción normal, y si no la pueden detener, entonces va a esta muerte celular programada, también llamada apoptosis. Lo que ocurre en la transformación maligna es que los mecanismos reguladores son incapaces ya de modificar esta célula, y la apoptosis no es, digamos que, suficiente para detener el crecimiento de estas células, ¿no? Pero de manera normal, todo nuestro organismo está autorregulado por la detención del ciclo celular. Si hay un daño y se puede reparar, continúa el crecimiento. Si no puede, digamos que, reparar este daño, entonces va a una muerte celular programada. Para poner un ejemplo muy claro, tendríamos que hablar del carcinógeno más conocido, que es el tabaco. Si una célula normal está expuesta a la combustión del tabaco, sufre ciertas alteraciones. Hasta cierto punto todavía estas alteraciones podrían ser reversibles. Si se detiene este estímulo del tabaquismo, podría ser reversible. Pero si no se detiene el estímulo del tabaquismo, esta transformación continúa hasta que llega un momento en donde no hay retorno y la propia célula es incapaz de detener el crecimiento. Por eso hablamos de un crecimiento desordenado, ¿sí? Y donde no obedece a las señales normales de detención, ¿no? O sea, a ver, me quiero imaginar como un organismo ideal. Tú me vas a decir si me equivoco. Que se alimenta sanamente, que no fuma, que no tiene factores de riesgo, que, no sé, se alimenta muy bien y todo. O sea, no está en sobrepeso, todo está ideal. Si una célula, por la exposición de los rayos solares, porque llegó a un restaurante y alguien fumaba y él alcanzó a aspirar tantito humo, y con eso una célula se trasloca, él, con todo su bien hecho que está funcionando su organismo, sería capaz de impedir el crecimiento anormal de una célula maligna. Así es. Y este fenómeno ocurre miles de veces en el organismo, ¿no? ¿Cuántas veces, si llevamos una vida sana, no nos estamos salvando de cáncer? Así es. De hecho, existe una de las teorías, que es una teoría muy interesante, llamada del doble hit o el doble golpe. Lo que dice esta teoría es que nosotros nacemos o podemos nacer con alguna predisposición en algún gen, porque hay genes que se conocen como genes reparadores de la célula, ¿no? Entonces nacemos con esta predisposición, pero si no hay un estímulo disparador, nunca vamos a desarrollar la enfermedad. Pero si tenemos una deficiencia en ese gen y luego hay un estímulo externo que daña nuevamente a ese gen, digamos que a este par de genes, entonces es ahí cuando desarrollamos pues la enfermedad. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Porque finalmente, entre todo el montón de cosas que pueden llegar a ocurrir, si tú llevas una vida saludable, y una vida saludable es hacer ejercicio, evitar factores de riesgo, como el que menciona, que a mí se me hace como una de las muertes o de los suicidios programados más impactantes del siglo pasado y de este siglo, que es fumar, que es el tabaquismo, y que tienes tu época para hacerlo, pues finalmente en ti está esa salud, ¿no? Por supuesto. Ahora, cuando tú estás hablando de cáncer, ¿qué determina? Te voy a poner el ejemplo. Tuve una paciente muy grave, con una cirrosis hepática, que venía súper recomendadísima, y esta paciente con esta cirrosis le ingresamos para estabilizarla, no logré estabilizarla y dije algo más está pasando, pedí ayuda, porque hay que ser humildes y decir algo no me está gustando, pedí ayuda a un internista y el internista llega con otra visión y me dice, Gil, ¿y si tuviera algo más? Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Tomografía, tómala. Ahí va la tomografía y ¡brum! Sale que tiene un cáncer en el páncreas con todo invadido. ¿Qué determina una localización? Teniendo
tantos órganos, como sería el cerebro, los pulmones, el páncreas, el colon. ¿Todos los tejidos son susceptibles de cáncer? Sí, por supuesto, todos los tejidos del organismo. Y como... ¿Nos quedamos con esa pregunta? Claro Porque que nos sí. tenemos que ir al bisturizazo. Muy bien. Vámonos al Correcto. bisturizazo. Nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883. Austin, Texas, te quiero escuchar, 512-215-4909. ¡Vámonos! I love what you sing. Come, children. It's him at the radio station. Tar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 
que darle promoción. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Benito Sánchez, él es nuestro oncólogo de consulta aquí en este programa Quiero Vivir. Les recuerdo que este programa se transmite en vivo desde la hermosísima Bachelandia, que diga Guadalajara. No vayan a creer que es porque estamos llenos de baches, para nada, las lluvias hacen estragos en nuestra ciudad, pero ya los están reparando el montón de bachecitos que hay por toda la ciudad. Bueno, que unos son bachesotes, pero con estas lluvias que refrescan, bien vale la pena estar manejando con cuidado. Se transmite en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, acá en el occidente de México. Llega a todo el occidente del país y también estamos en vivo allá en Austin, Texas, a través de Radio Mujer 95.1 FM, Radio Mujer. Allá los teléfonos en Austin, Texas, 512-215-4909. No es larga distancia ni nada, es un número local. Y aquí en Guadalajara, 3122-1190-3647-1883. Y Lada Nacional sin costo. Si tú quieres hablar, bien sencillo, 01800-727-5420. Córtale una flor al jardín de Promomedios, o si te quieres comunicar a través de nuestro chat que está abierto, www.radiomujer.com.mx. Y por otro lado tenemos nuestro Twitter, @quiero vivir, número 3, o sea, @quiero vivir 3. Nos puedes mandar un mensaje o una felicitación, o si algo no te cae, pues tú me lo dices y con todo el gusto del mundo. Y bueno, vamos a continuar con este tema del ABC de la oncología. ¿Qué más tenemos de información? Nos quedamos con la localización del cáncer, ¿no? ¿Qué te determina la localización? Bueno, es importante mencionar que en el mundo se detectan alrededor de 11 millones de casos nuevos cada año, ¿no?, de esta enfermedad. Y que si nosotros analizamos las principales localizaciones, bueno, veremos que en mujer la mama ocupa el número 1, en varones próstata, después pulmón en ambos grupos, se sigue colon y recto también en ambos grupos, y de ahí, bueno, estómago, páncreas, ovario para las mujeres. Como mencionamos, para que se lleve a cabo esta transformación de una célula normal a una célula maligna, debe haber una predisposición genética, es decir, nacemos ya con esa predisposición. Cuando hablamos nosotros de que el cáncer es una enfermedad genética, nos estamos refiriendo a que su problema fundamental se localiza en los genes, que no es lo mismo que hereditario, ¿sí? Es decir, si es una enfermedad genética porque el daño fundamental está en algún gen, que puede ser un gen reparador celular, pero no es hereditario porque solamente el 5% de todos los tumores se heredan, es decir, se transmiten de madre a hijo. Entonces, existe ya una cierta predisposición, digamos, en cada individuo, pero eso no significa que tendrá la enfermedad. ¿Qué determina que desarrolle la enfermedad y en qué sitio? Pues justo los factores predisponentes, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en los varones y mujeres cada vez más vemos tumores de pulmón? Porque hay más exposición, pues, a contaminantes ambientales, a humo de tabaco. Porque vemos también que cada vez más hay cáncer de mama, porque hay una exposición cada vez mayor a estrógenos exógenos en las mujeres y también endógenos en los hombres, lo que predispondría mayor cáncer de próstata, ¿no? Entonces, estas características ambientales, exposicionales y sociales hacen
que haya predisposición a ciertos órganos. Cuando tú estás hablando de, así como puntualizando más, finalmente en cuanto a la herencia y la genética, finalmente todo nuestro organismo obedece a ese patrón hecho. Es decir, la genética como tal es como un costurero, una costurera que tiene los patrones hechos. Así es. Y que en base a eso hace un molde de un traje. Esto es igual. O sea, nuestros genes van determinando cómo es Gilberto, cómo es Benito, cómo es Juanita. Y esa reconstrucción cotidiana de las células es la que se afecta. Así es. Esa regeneración, digamos, día a día, es la que podría afectarse y finalmente provocar el desarrollo de una de estas enfermedades, ¿no? De repente tenemos pacientes que dicen, bueno, no tengo ningún factor de riesgo aparente, ¿no? Bueno, pues seguramente en este caso en particular, lo que falla son estos mecanismos de reparación o de regulación de las células normales y bueno, desarrollan finalmente una enfermedad de esta naturaleza, ¿no? Ahora, dentro de este ámbito general de lo que es hablar del cáncer como tal, ¿les preocupa más a las personas como causa de enfermedad o de muerte el cáncer que las enfermedades cardíacas, siendo que la causa número 1 de muertes es cardiovasculares? Lo que pasa es que ha habido una transformación enorme. Nada más, por ejemplo, hablando específicamente de México, en 10 años se aumentó la mortalidad de manera realmente alarmante. El 4 de febrero del 2010, la Organización Mundial de la Salud dio un anuncio que para nosotros que nos dedicamos a esto fue escalofriante. Ese día, la OMS dijo, hoy en día se mueren más en el mundo de cáncer que de enfermedades cardiovasculares. Quiere decir que más o menos se estiman 8 millones de muertes por cáncer en el mundo cada año. Rebasamos a las enfermedades cardiovasculares en mortalidad y esta tendencia, aunque venía observándose en los últimos años, era una tendencia que se esperaba hasta el 2030 y la alcanzamos prácticamente 20 años antes. Por lo tanto, pues empieza a dar mucha importancia al cáncer y a tomarse como un verdadero problema de salud pública, porque algo está ocurriendo en nuestro estilo o en nuestro modelo de vida que está, digamos que incrementando tanto la incidencia como la mortalidad, ¿no? Ahora, esta tendencia o esta aparición de cáncer, tú me dices si me equivoco, si voy bien o me regreso, como dirían por ahí. Siento yo como que cáncer o tumores malignos que decíamos, no, pues es que te da después de los 60, hoy siento como que están apareciendo a los 40 años. Por supuesto. Cáncer que decías tú, cáncer de colon a los 23 años, o sea, no, por favor, ese da a los 55, 60 años. No, es que tengo un paciente de 23 años con cáncer o cáncer de mama. A ver, platícame esto del adelanto en la edad. ¿Qué está pasando? Esto es un fenómeno que hemos venido observando en los últimos 20 años, ¿no? De hecho, estas definiciones del libro, pues ya no aplican, porque veíamos pues que se presentaba, era una enfermedad que estaba directamente relacionada con la edad. Pero hoy en día estamos cada vez viendo a pacientes mucho más jóvenes. Y bueno, la explicación que hay a todo esto es justo este cambio en el estilo de vida, pues seguramente nos está provocando un sobreestímulo al crecimiento de las células y una incapacidad de los mecanismos reguladores de controlar este desarrollo, ¿no? Y pondríamos como ejemplo de nuevo muy claro el tabaquismo. El problema del tabaquismo es sumamente grave porque se han identificado más de 100 sustancias consideradas tóxicas para la célula en una combustión de un tabaco. La última estimación de tabaquismo en México, se estima que alrededor de 13 millones de personas fuman de manera importante en el país, ¿no? Entonces, esto nos hace darnos cuenta pues de la gravedad del problema, ¿no? Y pues ahora sí que con todo el perdón del mundo, pero decían, ¿por qué al alcohólico no se le prohíbe que en un bar o en un restaurante beba y a nosotros que nuestros derechos de fumador nos impidan fumar?
Lo que pasa es que también los pasivos, o sea, aquel que no fuma pero que está aspirando, también está con ese riesgo, ¿no? Así es, aunque menor, pero el fumador pasivo tiene un riesgo importante, no lo podemos minimizar. Realmente el fumador pasivo tiene también exposición a esta combustión, ¿no?, de sustancias tóxicas. De ahí que los derechos de los no fumadores pues tienen que prevalecer sobre el derecho aparente de los fumadores de contaminar el ambiente. Vámonos al bisturizazo. 3122 1190 3647 1883 Austin, Texas, allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Espero tu llamada. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, anónima de 43 años. Compro mebendazol de 500 con una tableta, pero esta vez compré albendazol de 200 miligramos con 6 tabletas. ¿Cómo lo debo de tomar en lugar de la otra? Una cada 6 horas. Cada 12 horas por 3 días. Es el albendazol. Pero, ¿por qué lo estás comprando? O sea, sonará como ridículo. Y, ay, doctor, qué sangrón, qué agrio amaneciste el día de hoy, ¿eh? Porque luego llegan y me dicen, es que me quiero desparasitar. Desparasitamos a los chuchos en prevención. De veras, o sea, un chucho, hacerle un coprológico, pues no, cada 6 meses se desparasitan. Pero si tú estás en tu casa y preparas tus alimentos tú, ¿qué te tienes que andar desparasitando? No, aquel que trabaja, que come en la calle y demás, le va algo, la quimioprofilaxis está bien, pero así nada más de buenas a primeras. María de Austin, Texas, tengo un cartílago roto que me van a operar de la rodilla, pero el doctor me dijo que me iba a dejar así, que me pondría una placa metálica. ¿Es recomendable la cirugía? Lo más probable, María, es que ya no tienes hueso, ya no tienes cartílago y estás raspando hueso con hueso. Y entonces aquí lo que se recomienda es el reemplazo de la rodilla. Y el reemplazo total equivale a hacer la parte de abajo del fémur y la meseta tibial, la parte de la tibia y el peroné. Bueno, el peroné no tanto, para que tú puedas volver a caminar sin tener dolor. María Fregoso de Pintita, 62 años. A mi esposo le detectaron el Helicobacter y en un estudio salió con varices y gastritis erosiva. Le dieron metronidazol y tetraciclina. ¿Qué opina? Es uno de los esquemas para Helicobacter. Voy a aprovechar la pregunta del Helicobacter porque también aquí se da el cáncer ante un mismo factor agresivo como sería el Helicobacter pylori, que está demostrado que puede cambiar los tejidos y producir cáncer. Se necesita también afinidad por parte del huésped, de tal manera que no es lo mismo la frecuencia de cáncer gástrico en el oriente al cáncer gástrico en México, siendo que en México el 80% de la población tiene el Helicobacter pylori. Así es, como mencionamos, debe haber una predisposición genética y hay razas que tienen predisposiciones muy particulares. En este caso, por ejemplo, los orientales tienen una altísima incidencia de cáncer gástrico. Se cree, bueno, que hay también un altísimo consumo de nitratos que los obtienen de toda la carne ahumada y demás, pero además esta predisposición genética pues hace que desarrollen de manera acelerada este tipo de enfermedades. Hay una asociación directa del Helicobacter pylori con una inflamación crónica y persistente. Solamente un pequeño porcentaje de aquellos pacientes que tienen el Helicobacter pylori desarrollan en realidad un verdadero tumor gástrico, ¿no? Y seguramente son estos pacientes los que tienen una inflamación constante, persistente, en donde no se recupera el tejido, pero que además tienen esta predisposición genética de la cual hemos hablado durante el programa, ¿no? Por eso hay muchas entidades, es como el virus del papiloma humano. Tener el virus del papiloma humano en una mujer no significa que va a desarrollar un cáncer cérvico-uterino. Sin embargo, si existe una predisposición genética, que no la conocemos, y tienen un serotipo de este virus que se ha asociado al desarrollo de tumores, y esta inflamación persiste, pues seguramente desarrollarán un tumor en este sitio, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer? Porque luego dicen, es que hay que prevenir el cáncer.
Y entonces yo siempre me he preguntado, ¿prevenir es detectar a tiempo? No, o sea, no es lo mismo. Yo creo que la responsabilidad personal, social y gubernamental sí es tener programas de escrutinio, de detección temprana. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que los tumores que se detectan a tiempo se pueden curar. Pero ese es el tema de la detección oportuna, que sí creo que es una responsabilidad de todos. Pero el tema de la prevención va mucho más allá. Y ese es un tema muy personal, muy particular. Creo que todos tenemos la responsabilidad pues de identificar aquellos factores de riesgo y disminuirlos, ¿no? Los más importantes, ya dijimos, está el tabaquismo, obesidad. La obesidad se asocia a la alta producción de estrógenos, sobre todo en las mujeres, y aumenta el riesgo en cáncer de mama, en cáncer de endometrio. Entonces tenemos que también luchar contra la obesidad. Tenemos que hacer más ejercicio, dejar este estilo de vida sedentario, comer más frutas y verduras, menos carnes rojas. Nos hemos vuelto grandes carnívoros. Las carnes rojas en exceso, pues por supuesto que se asocian también a cierta predisposición para los tumores del tubo digestivo. Entonces yo creo que lo que nos toca hacer a nosotros en el tema de la prevención es tratar de llevar una vida lo más sana posible y equilibrada. Por supuesto que esto no garantiza no tener enfermedades, pero disminuye el riesgo de manera importante, ¿no? Y esto, pues lo que dice el doctor Benito es estilo de vida saludable, haz ejercicio, no estés en sobrepeso, come adecuadamente, una tabla de lo más natural posible. O sea, lo más natural es verduras, frutas, cereales y también, ¿por qué no? Carne, pero la carne como tal, híjoles, es de hecho los pacientes hasta cuando se ponen a dieta de, por ejemplo, intestino irritable y demás, que los dejamos un mes sin carne roja y luego la vuelven a probar, dicen, doctor, ya no me cae. No, no es que no te caiga, sino de que ya no la digieres. Aprende tu organismo de que son elementos muy difíciles de digerir y que en un momento dado pueden hacerte daño. María del Rosario de Mezquitán, ¿podría recomendarme una buena proctóloga? No conozco proctólogas, María del Rosario. Es como uróloga, o sea, nada más sé que hay una uróloga, pero no sé ni dónde está. Roberto Hernández de Paseos del Sol, la alimentación actual está más contaminada. ¿Influye eso para el desarrollo del cáncer? ¿Cómo debemos cuidarnos para prevenirla? Sí, bueno, esta es también una de las teorías, ¿no? La utilización de fertilizantes y todos estos aditamentos a los alimentos seguramente contribuirán de alguna manera. Pues aquí yo creo que lo que podemos hacer es tratar de consumir elementos frescos, no congelados y con la menor cantidad, pues, de insecticidas, ¿no? Del Club de Fans, Gabriela Venegas. El doctor Benito atendió a mi madre en centro médico. Le agradezco todo lo que hizo. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Aprovechamos el doctor Benito. Recuerden que es oncólogo. Tu teléfono, ¿dónde te pueden contactar? Núcleo de Especialidades Oncológicas al 3563-3002 y 3563-3003. Despacio. 3563-3002 y 3563-3003. Laura Suárez de Loma Bonita. ¿Cuáles son los síntomas de la hernia hiatal? Hernia hiatal quiere decir que el estómago se sube al tórax. Y es un juego de presiones. La presión negativa del tórax y la presión positiva del abdomen hacen más factible que tengamos una hernia hiatal. Realmente el síntoma de la hernia hiatal sería dolor, pero generalmente va asociado a una alteración o una disfunción de la puerta que separa el esófago del estómago, que en conjunto se llama cardias. Esta puerta es la que permite el reflujo. Es decir, que los ácidos y el alimento y los elementos del estómago suban y quemen hasta todo el esófago y las vías respiratorias superiores. Cuando tenemos esto y además hernia hiatal, es como vemos un incremento, es como sumar 1 más 1 igual a 2. Estos son los síntomas. Generalmente es incremento en el reflujo cotidiano de una enfermedad por reflujo, y una hernia hiatal de 3 centímetros o más se vuelve quirúrgica al 100%. 30 segundos para concluir nuestro tema, doctor Benito Sánchez. Bueno, yo creo que indudablemente el cáncer es un problema de salud pública que nos involucra a todos.
Creo que lo que nos toca hacer de manera individual, pues es tratar de llevar una vida saludable, como hemos repetido intensamente, y tomar en cuenta los programas de detección oportuna. El cáncer es una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo, y ese es el mensaje primordial, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, por favor, hagan que el experto les explique adecuadamente, porque hay muchos mitos erróneos. Mi recomendación es, vayan con un oncólogo. ¿Cierto o no? Esto es cierto. Yo creo que zapatero a tu zapato. Cuando haya alguna enfermedad de este tipo, quien debe de verlo siempre debe ser un oncólogo. No se les olvide. El tiempo se nos fue rapidísimo. Gracias, doctor Benito, por tu participación. Al contrario, un placer estar aquí. Qué bueno. El tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí estuvo Juan en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámara, la Escultural, Grecia en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Mañana con la doctora Ghislaine Bernard, hablando de artritis reumatoide, todo lo que quisiste conocer. Que Dios te bendiga, no te vayas, quédate con Radio Mujer.